Entonces, bueno, este es nuestro primer CIPAS. Eh, Me presento, yo soy Juan Camilo Jiménez, soy el tutor encargado de ustedes este semestre. Llevo año y medio trabajando en la UNAD. Esta es la segunda vez que dicto este curso, el curso de álgebra lineal. El año pasado dicté todo el año cálculo diferencial. Y pues bueno, cualquier duda que tengan en las guías, en clase, cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme porque si tienen alguna duda puede que ustedes hagan el trabajo, pero lo resuelvan de una manera equivocada. Entonces es mejor resolver las dudas para así pues poder resolver todos los ejercicios de una manera correcta. De todas maneras, yo estoy pendiente todos los días de los foros, del Skype, del correo, mirando a ver si me han mandado correos o si han participado en el foro para mirar si tienen preguntas o retroalimentación. Entonces, bueno, quisiera saber antes de empezar si ya han mirado la guía, si tienen alguna duda con respecto a la guía o, o qué preguntas tienen con respecto a la guía. ¿Ninguno tiene preguntas con respecto a la guía? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. A ver, les vuelvo y les pregunto, ¿no tienen ninguna pregunta con respecto a la guía? Si la han mirado, alguna cosa, algo que no entiendan de la guía, algún tema en especial de la guía que no entiendan, alguna duda o alguna inquietud que hayan tenido en la página al ingresar en el momento de seleccionar el literal para trabajar. ¿Ninguna duda hasta el momento? ¿Ninguno? ¿Nadie? Pues yo realmente, tutor, todavía no he empezado a hacer la guía. Espero mañana poder, después de salir del trabajo, poderme hacer eso. Entonces, pues por el momento no tendría ninguna duda, pero yo le escribiría en el foro cualquier duda que presente, pues al realizar los ejercicios este fin de semana. Ahí sí, no sé, de pronto mis compañeros. Listo, dale. ¿Ningún otro? Roger, Wilfer, María, Daniel. Bueno, listo. Entonces, en vista de que nadie tiene dudas, pues vamos a compartir pantalla y vamos a mirar unos ejercicios rápidos de vectores, como una inducción rápida al tema de vectores y a cómo deben ustedes trabajar los ejercicios para comprobarlos en GeoGebra, que es el software que yo recomiendo pues para comprobar los ejercicios de álgebra. Me avisan porfa cuando puedan ver mi talla.
Ahí ya se ve listo. Entonces, vamos a hacer ahí como una breve inducción a lo que son los vectores y a cómo trabajar con los vectores. Entonces, si tienen alguna duda de lo que voy a ir explicando, porfa me dicen para parar y volver a explicar, porque no estoy viendo el chat del grupo. Entonces, lo que les acabo de decir, vamos a hablar sobre vectores y matrices. En esta primera solo vamos a hablar de vectores. Entonces, primero pues vamos a hablar de qué es un vector. Entonces me avisan cuando puedan ver la diapositiva, por favor. Ya. Ya, listo. Entonces, vectores en el plano, pues primero vamos a hablar de un vector en R2. ¿Qué significa R2? Es un vector que está en las coordenadas cartesianas X y Y. ¿Listo? Eso significa un vector en R2. La diferencia que nosotros tenemos en nuestra guía es que todos los vectores son vectores en R3, es decir, que están en el plano X, Y, Z. ¿Qué quiere decir esto? Que están en tres dimensiones. Mientras que los vectores en R2 es el conjunto de vectores X sub 1, X sub 2 o cualquier punto en el plano se puede escribir XY. ¿Qué propiedades tienen estos vectores en R2? Tienen magnitud o longitud, tienen una dirección y un sentido. Estas son las propiedades principales de los vectores. Los vectores tienen dos definiciones, una definición geométrica y una definición algebraica. La definición geométrica dice que es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta. Y el algebraico dice que saque el vector en el plano XY, como les acabo de decir, es el plano cartesiano XY, con un par ordenado de números reales. ¿A qué se refiere un par ordenado? Una coordenada X y una coordenada Y. A eso se refiere un vector en el plano XY con un par ordenado. Entonces, primero, vamos a hablar sobre la magnitud o longitud de un vector. Esta se define como la longitud de cualquiera de sus representaciones. ¿Listo? ¿Por qué como cualquiera de sus representaciones? Porque si nosotros calculamos la magnitud de A a B o de B a A, nos va a dar la misma magnitud del vector. ¿Listo? Esa es la misma longitud que va a tener el vector. Entonces, ¿cómo se define la magnitud del vector? La magnitud del vector se define como a al cuadrado más b al cuadrado, donde a al cuadrado y b al cuadrado son las coordenadas de mi vector. ¿Listo? Entonces, dirección es la dirección, como su nombre lo indica, de cualquiera de sus representaciones. ¿Cómo calculo yo la dirección de un vector? Tangente de alfa, tangente de teta, perdón, va a ser igual a b sobre a. Así yo calculo la dirección o el ángulo de mi vector en R2. Primer ejemplo, calcule la magnitud y dirección del siguiente vector. Sea A mi vector, ¿listo? A va a ser mi vector, A va a ser igual a 2,3. Ya tengo mi vector, entonces ya tengo mis coordenadas X y Y del vector. Entonces ya sé que tiene un par de ordenadas reales, que son 2 en X y 3 en Y. Por lo tanto, al hallar la magnitud o la longitud de mi vector, va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado. Al reemplazarlo, la coordenada X pues la reemplazo por 2 y la coordenada Y la reemplazo en 3. Me queda 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, me da 4 al cuadrado más 9 al cuadrado, me queda igual a raíz cuadrada de 3, que simplificándola es igual a 3,61. De la misma manera, hallo tangente de teta, que es igual a y sobre x. ¿Listo? Que es igual a la coordenada en y, que es 3, sobre la coordenada en x, que es 2. Como voy a hallar el ángulo con respecto a la horizontal, o sea, con respecto al eje de las abscisas, que es el eje de x, voy a despejar el teta. Entonces me queda teta igual a tangente a la menos 1 de 3 medios es igual a 56,31. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo la magnitud y la dirección de mi vector. Acá está la comprobación en GeoGebra. Entonces, ahorita ya les explico cómo escribir esto en GeoGebra para que ustedes también puedan comprobarlo y la comprobación la puedan anexar a la solución de los
de los trabajos que me van presentando o de los avances que me van presentando. Listo. Lo siguiente, vamos a multiplicar un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número real. Es un número que nosotros al multiplicarlo por el vector, pues es como si ese escalar multiplica cada término de mi vector. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo tengo un vector, el mismo vector de ahorita, el vector 2,3. Si yo lo multiplico por un escalar que sea igual a 2, ¿sí? En este caso el escalar es igual a 2. Yo lo multiplico por 2. Mi vector ahora va a ser el vector 4,6. ¿Por qué va a ser el vector 4,6? Porque mi vector A, lo estoy multiplicando por un escalar que es 2. Entonces me queda 2 por 2 que me da 4 y 2 por 3 que me da 6. Entonces mi nuevo vector sería el vector U. ¿Listo? El vector 2A es igual al vector U. Le calculo la longitud y me da 7,21. Entonces la multiplicación por un escalar es la multiplicación de todas las componentes de mi vector por ese escalar, que ese escalar es cualquier número. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas hasta el momento? No, profe, todo bien. Listo. Entonces otro concepto importante de los vectores es el vector unitario. En este momento en la guía de ustedes no les pide calcular el vector unitario, pero más adelante, cuando hablemos de bases y subbases, de pronto sí les va a pedir calcular el vector unitario. Entonces el vector unitario es un vector cuya longitud es igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere? Que al momento de uno sacarle la magnitud, la raíz cuadrada me va a dar 1. ¿Listo? Entonces me dice, ejemplo, vector unitario. Tengo el vector u igual a 1/2 de i más raíz de 3 sobre 2j. Y coordenada x, j coordenada y. Le saco la norma. Entonces me queda 1/2 al cuadrado más la raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Resuelvo los paréntesis y me queda 1/2 al cuadrado es igual a 1/4. Y raíz de 3 sobre 2 al cuadrado va a ser igual a 3 sobre 4. ¿Por qué se cancela la raíz? Porque raíz cuadrada sobre 2 elevado al cuadrado se cancelan y me queda el número que está dentro de la raíz. Me queda 3/4. Si yo sumo 1/4 más 3/4, me va a dar 4/4, que es igual a 1. Si yo le saco raíz cuadrada a 1, pues evidentemente me da 1. Por lo tanto, este vector que tenemos aquí es un vector unitario porque su longitud es igual a 1. Ejemplo 2. ¿Cómo transformamos un vector diferente de 0 a un vector unitario? Entonces volvemos otra vez. Entonces aquí tengo la fórmula para volver un vector para volverlo un vector unitario. Entonces tengo u igual a b sobre b. ¿Listo? A b sobre la longitud de b. Sea a igual a 1,2. Entonces la norma o la longitud de a va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Como ya vimos ahorita, coordenada en x, 1 al cuadrado, coordenada en y, 2 al cuadrado. 1 más 4 es igual a raíz de 5. Esto es igual a 2,24, que esta viene siendo la longitud. Ya tengo mi vector y conozco la longitud de mi vector. Es decir, que ya puedo aplicar la fórmula para mi vector, transformarlo en un vector unitario. Entonces dice u es igual a sobre la norma de a, o sobre la longitud de a. Esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de 5, que es la magnitud o longitud de a, multiplicado mi vector, que mi vector es 1,2. Entonces, este 1 sobre raíz de 5 es un escalar. Lo multiplico por los términos que estén dentro de mi vector. 1 sobre raíz de 5 por 1 me da 1 sobre raíz de 5. Y 1 sobre raíz de 5 por 2 me da 2
sobre raíz de 5. ¿Listo? Entonces tengo esto, tengo esto. Ahora a este vector de aquí le voy a sacar la longitud. Al sacarle la longitud a ese vector, acuérdense que cuando uno va a hallar la magnitud, eleva los términos del vector al cuadrado. ¿Para qué? Para poder hallar la magnitud de ese vector. Entonces me queda 1 sobre raíz de 5 al cuadrado más 2 sobre raíz de 5 al cuadrado. Esto me va a dar igual. 1 sobre raíz de 5 al cuadrado me da 1 sobre 5. ¿Por qué? Porque otra vez, raíz cuadrada elevada al cuadrado se me cancelan y me queda el número que está dentro de la raíz. Me queda el radicando. Y aquí me queda igual 2 al cuadrado me da 4. Y raíz de 5 sobre 2 pues me da 5. Un quinto más 4 quintos me da 5 quintos, que eso es igual a 1. Y la raíz de 1 es igual a 1. Aquí vuelvo a GeoGebra, escribo mi vector, calculo la longitud, y pues aquí evidentemente mi vector me da que es un vector unitario. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señor. Listo. Ahora vamos a hablar de producto escalar o producto punto, que eso ya es diferente de multiplicación por un escalar a producto escalar. ¿Listo? El producto escalar es la multiplicación entre dos vectores. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar un valor, nos va a dar un escalar, un número real. Mientras que si yo multiplico el escalar por un vector, me va a dar un vector. Si yo multiplico dos vectores, me va a dar un número. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos la fórmula general de producto escalar, que dice sean dos vectores, el primero u igual a sub 1, b sub 1, y b igual a sub 2, b sub 2. Entonces su producto escalar será u producto punto o producto escalar b es igual a por a2 más b1 por b2. ¿Qué podemos deducir de esta fórmula que estamos viendo? Que se multiplican los componentes que tienen la misma letra. Es decir, a1 por a2, ¿por qué se multiplican? Porque son la componente x. Y b1 por b2, ¿por qué se multiplican? Porque son la componente en y. Entonces vamos a multiplicar las componentes que sean iguales, es decir, x por x, y por y o z por z, en el caso que lleguemos a un vector de R3. Entonces, ejemplo, sea u igual a 3,2 y b igual a 2,1. Entonces el producto escalar entre u y b va a ser igual a 3 por 2 más 2 por 1. Esto me da 3 por 2, que me da 6 más 2 por 1 me da 2, entonces 6 más 2 es igual a 8. Ahí ya tengo el producto escalar. ¿Listo? El producto escalar es solo seguir esta fórmula, multiplicar cada componente por la misma componente. O sea, si va x por x por x, y por y por y z por z por z. El producto escalar no nos va a dar un vector, sino el producto escalar nos va a dar es un escalar, un número. Lo siguiente, el ángulo entre dos vectores. Entonces, el ángulo entre dos vectores está definido como el ángulo no negativo más pequeño entre las representaciones de u y b. Este ángulo está definido como coseno de phi es igual a u producto escalar b o producto punto sobre la longitud de u, así se denota la longitud de un vector, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Sobre la longitud de u por la longitud de b. Entonces, ejemplo, halla el ángulo entre u y b con estos mismos dos vectores, ¿listo? El ángulo entre u y b con estos dos vectores cuyas componentes son 3,2 y 2,1. Entonces, para u tenemos la fórmula de longitud. Entonces, 3 al cuadrado, porque es la componente en x, más 2 al cuadrado, que es la componente en y, me da 9 más 4, es igual a raíz cuadrada de 13. Vamos para b. La magnitud de b va a ser igual a 2 al cuadrado, que es la componente en x, más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, me queda 4 más 1 es igual a raíz de 5. Ya tengo las que conozco ya de mi fórmula para saber el ángulo entre dos vectores. Ya conozco la longitud de u y la longitud de b.
Entonces ya conozco la longitud de U y la longitud de B. Ahora necesito hallar el producto punto, que el producto punto ya lo hallé. El producto punto o producto escalar lo acabé de hallar, que es 8. Entonces ya conozco U producto punto B, la longitud de U y la longitud de B. Me queda solo reemplazar en la fórmula. Entonces coseno de phi va a ser igual a U por B sobre la longitud de U por la longitud de B. Esto me queda igual a 8, que ya lo calculé, sobre la raíz cuadrada de 13 por 5. Entonces aquí vuelvo y hago lo mismo. Saco phi y me queda el ángulo entre los dos vectores va a ser igual a coseno a la menos 1 de 8 sobre raíz de 13 por 5, que es igual a 7,13. Que si lo miro en GeoGebra y lo corroboro, exactamente me da el ángulo que yo quiero que me dé, 7,3. 7,3. Listo. Ahora vamos a hablar de vectores en R3. Listo, que esto ya es lo que que son ejercicios más parecidos a los de la guía que tenemos que desarrollar. En este caso, pues los vectores en R3, como ya les dije, son vectores que tienen coordenadas en X, Y y Z. ¿Qué quiere decir esto? Que está en 3 dimensiones. Entonces el ejemplo 3. Sea U igual a 1, menos 1, 3, coordenada X, Y, Z, y B igual a 3, 2, menos 1. Me dice el enunciado, halle el vector A igual a U más B. Halle el vector unitario A y por último halle el ángulo formado entre U y B. Entonces este ejercicio, un ejercicio es muy parecido al ejercicio número 2 de la guía que nosotros tenemos, que nos pide hallar un vector sumando dos vectores, nos pide hallar el ángulo formado o nos pide hallar el producto vectorial, que eso todavía no lo voy a explicar. Entonces, primero hallaremos el vector A. El vector A que es igual a U más B. ¿Listo? Entonces, A va a ser igual a la coordenada en x1 más x2, es decir, 1 más 3. La coordenada en y, ¿a qué va a ser igual? A menos 1 más 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque están las coordenadas y de mi vector. Y por último tenemos z1 más menos 1. ¿Listo? Acá ya empiezan a jugar los signos. Entonces me queda que el vector A va a ser igual a 1 más 3, menos 1 más 2, 3 más menos 1. Por lo tanto, 1 más 3 me da 4, menos 1 más 2 me da 1 positivo y 3 menos 1 me da 2. Ya acabé de calcular mi vector A. Aquí ya conozco mi vector A. Entonces luego me dice que calcule el vector unitario de mi vector A. Entonces tengo mi vector A, ¿con qué lo calculamos? Con la fórmula de vector unitario, que va a ser A, el vector A sobre la longitud de A. Entonces calculo la longitud de A, la calculo, me queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, me queda 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, me queda 16 más 1, 17, más 4, 21. Me queda la raíz cuadrada de 21. Calculo la magnitud de mi vector A, me queda 1 sobre la raíz de 21 por mi vector, que esto me queda igual a 4 sobre 21, porque acuérdense que este 1 sobre raíz de 21 es como si tuviera un escalar, no un vector, sino un escalar, y este vector va a quedar multiplicado, este vector va a quedar multiplicado a este escalar. Es decir, que me queda 4 sobre raíz de 21, 1 sobre raíz de 21 y 2 sobre raíz de 21. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos esto, ya tenemos mi vector. Ahora voy a mirar si mi vector cumple que es unitario. Tengo mi vector, ahora voy a sacar la norma de este vector o la longitud de este vector. Me queda 4 sobre raíz de 21 al cuadrado más 1 sobre raíz de 21 al cuadrado más 2 sobre raíz de 21 al cuadrado. Al resolverlo me queda 16 sobre 21. ¿De dónde sale este 16 sobre 21? 4 al cuadrado me da 16 y raíz de 21 al cuadrado, acuérdense, se cancela la raíz, me da 21. Más 1 al cuadrado me da 1, raíz de 21 se cancela, me queda 21. Más 2 al cuadrado,
aquí me faltó corregirlo. 2 al cuadrado, que es 4 sobre 21, me queda 16 sobre 21 más 1 sobre 21 más 4 sobre 21, me queda 21 sobre 21, que eso es igual a 1, que si le saco la raíz cuadrada a 1, me da igual a 1. Por lo tanto, ya conozco el vector unitario de mi vector A. ¿Listo? Por último, vamos a hallar el ángulo entre U y B. Entonces, de los dos vectores, yo no conozco el producto escalar, que es la multiplicación entre dos vectores. Entonces la vamos a calcular. U producto punto B o U producto escalar B o U por B. Me queda 1 por 3 porque son las componentes en X, menos 1 por 2, ¿listo? Porque son las coordenadas en y 3 por menos 1 porque son las coordenadas en Z. Esto me queda 1 por 3 me da 3, menos 1 por 2 me da menos 2, por eso se queda con el signo menos 2, y 3 por menos 1 me da menos 3. Esto me queda 3 menos 3 me da 0 y este menos 2 me queda solo. Es decir, que el producto escalar entre el vector u y b es igual a menos 2. Le calculo la longitud al vector u y le calculo la longitud al vector b. Al calcularle la longitud, me queda que la longitud de u va a ser igual a 1 al cuadrado porque estoy cogiendo las componentes del vector u, que a 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Acuérdense que todo número negativo elevado al cuadrado me va a quedar positivo. ¿Listo? Entonces me queda 1 más 1, me queda 2, más 9, me queda igual a 11. Por eso sale raíz cuadrada de 11. Lo mismo para mi longitud del vector b. Tengo 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9, 2 al cuadrado me da 4, 9 más 4 igual a 13, más 1, porque acuérdense que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, me da raíz de 14. Ya conozco entonces el producto escalar entre u y b, y la longitud de u y la longitud de b. ¿Qué me queda allá? Me queda allá el vector phi. Entonces, ya conozco el producto punto que me dio menos 2, las dos longitudes, me queda despejar el phi. Despejo el ángulo y me queda que el ángulo entre U y B, ya una vez reemplazando la fórmula, me da de 99,27. ¿Listo? Entonces ahora vamos a comprobar este ejercicio en GeoGebra. Entonces nos vamos para GeoGebra. ¿Hasta ahí alguno tiene alguna pregunta? ¿Ninguno tiene preguntas? Por mi parte, no. Entonces aquí les voy a explicar en GeoGebra a ustedes cómo deben escribir un vector. Porque hay veces que uno escribe el vector y lo escribe, no escribe el vector, sino escribe un punto. Entonces desde ahí uno empieza a tener problemas con la justificación de los ejercicios. Vamos a mirar ahí rápidamente GeoGebra para aprender ahí a justificar. En el chat de de la llamada está la asistencia para que se registren si nos han registrado. El nombre del CIPAS es CIPAS 1 vectores determinantes y matrices, y, y para que se registren ahí. Entonces, necesitamos estas coordenadas. Entonces, lo primero, vamos a abrir GeoGebra, no importa si es el clásico, cualquier GeoGebra que ustedes abran en internet.
les va a calcular lo mismo, ¿listo? Entonces, como esto es lo que yo les digo, si ustedes abren paréntesis y escriben, por ejemplo, menos 1, coma 1, coma 1, esto les va a botar es un punto, ¿listo? Que no lo vamos a ver porque este no está en 3D. Listo. Entonces, si ven, si ustedes abren paréntesis y escriben el vector 1,1,1, lo que les va a botar GeoGebra es un punto, que es este punto A que estamos viendo acá en GeoGebra, es este puntico, este punto que estamos viendo, el punto 1,1,1, que tiene como coordenadas 1, 1 y 1. Entonces, ¿cómo toca escribir el vector? El vector lo vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces, ya como nosotros tenemos en nuestra, en nuestra guía tenemos los vectores, pues en GeoGebra, para comprobar que lo que nosotros hicimos esté bien, vamos a escribir, por ejemplo, u igual, y abren paréntesis, igual a 1, menos 1, 3. ¿Listo? Y si ven que acá ya me bota el vector, GeoGebra ya automática, ahora sí me bota el vector, que es esta línea negra, y me bota el sentido del vector. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo mi vector, que este viene siendo mi vector u, el de aquí, el que acabo de graficar, y ahora voy a graficar el vector b. El vector b lo grafico igual. Escribo b igual, abro paréntesis, me queda 3,2, menos 1. Y ya tengo los dos vectores. ¿Sí ven? Ya tengo mi vector u y mi vector b. Ahora, ¿qué me pide hallar? Me, me pide hallar la suma, en este caso, me pide hallar la suma entre u y b. Acá ya es más sencillo, lo único que yo tengo que poner en GeoGebra es u más b y él automáticamente me calcula el vector w. En este caso lo llamo w. En el caso de la guía, pues la letra que lo haya llamado, pues ya tengo el vector como me lo haya pedido la guía. En este caso, u más b. O en alguno de los casos de ustedes es u menos b, digamos. Entonces, pues también tengo el vector u menos b, que lo escribo así, solo u menos b, la operación que esté resolviendo. Entonces, listo, entonces vamos a calcular en el ejercicio que acabamos de hacer nosotros aquí en este, ¿sí? El vector u más b me da 4, 1,2. 4, 1, 2. El vector. Y aquí tengo el vector u más b que me da 4, 1 y 2. Por lo tanto, ya sé que la suma de los dos vectores está bien porque ya el programa también me lo está diciendo. Vamos a calcular ahora el vector unitario. Entonces, como ya este es mi vector, mi vector, este lo voy a llamar A, llamémoslo A. Ya conozco mi vector A, ahora necesito calcular la magnitud o longitud del vector. GeoGebra también nos calcula la magnitud del vector. ¿Cómo nos la calcula? Vamos a escribir longitud y él automáticamente nos va a botar estas 6 opciones, estas 5 opciones. Vamos a elegir longitud, la primera opción, la que dice longitud objeto. Ponemos longitud objeto, le ponemos A y él automáticamente me bota 4,58, que ese 4,58 es este valor, ¿sí ven? Me calcula la longitud que acabo de calcular. Por lo tanto, ya sé que la longitud de mi vector también está bien calculada. Ahora vamos a calcular el vector unitario. Entonces vamos a calcular. Entonces nos va a quedar A sobre B. A sobre B es el vector unitario, ¿listo? ¿Por qué A sobre B es el vector unitario? Porque ya conozco A y ya conozco la longitud de A, que viene siendo este vector unitario. Ahora se supone que si yo le saco la longitud a este vector W, me tiene que dar 1.
En efecto, la longitud de este vector, porque este ya es el vector unitario, me da 1. Entonces, si yo lo pongo aquí, un vector cuya longitud es 1, entonces si lo vemos acá en el programa, lo voy a poner de rojo. Ah, bueno, no lo deja, pero bueno, este es el vector. Este es el vector unitario, que es este de acá, este que estamos viendo acá, este chiquitico. Y este vector tiene una longitud de 1. Pues ya calculé mi vector u más b. Calculé la longitud o magnitud de mi vector a. También calculé el vector unitario y corroboré que ese vector unitario estuviera bien y me dio la longitud igual a 1. ¿Qué me falta ya? El, el ángulo entre los dos vectores. Entonces, el ángulo entre los dos vectores lo podemos calcular de la siguiente manera. Hay dos opciones. O aplicamos la fórmula que acabamos de ver, que esa puede ser una manera. Entonces sería, cuando vamos a multiplicar dos vectores, vamos a aplicar el comando producto escalar. ¿Listo? Acá GeoGebra no lo bota, producto escalar. Ponemos producto escalar entre u y b y me da -2. ¿Listo? Producto escalar entre u y b me da -2. Voy y miro mis operaciones y el producto escalar entre u y b me da -2. Entonces voy bien. Me pide calcular la longitud de mi vector u y de mi vector b. Entonces vamos a calcular la longitud del vector u. Entonces escribimos longitud, la primera opción, longitud de u, y de paso calculamos la longitud del vector b. Entonces voy otra vez a mis cálculos y reviso 3.32 y 3.74. Me voy otra vez aquí 3.32 y 3.74. Ya sé que la longitud está bien y ya tengo el producto punto. Ahora lo único que me falta es coseno. Escribo coseno. Escribimos coseno, sí. Acá. Escribimos entonces aquí coseno o coseno. Escribimos arcoseno, perdón, que es coseno a la -1. Arcoseno de D, que es el producto punto, sobre E por F. Me da 99,27. ¿Listo? Me da 99,27 que hoy miro aquí en los cálculos y me da 99,27. Por lo tanto, ya sé que el ángulo entre U y B está bien calculado. Esta es una manera de calcular el ángulo del vector que acabo de hallar. Hay una manera mucho más corta que esta, que les acabo de explicar, que de esa manera solo depende del ángulo. Entonces aquí le vamos a escribirle la opción. Vamos a escribirle ángulo. Le vamos a dar ángulo entre vector y vector. ¿Listo? Ángulo entre vector y vector. Le vamos a poner ángulo entre U, B. Y él automáticamente nos calcula el ángulo. Y adicional nos lo bota graficado así en GeoGebra. Ya nos lo está botando todo. ¿Sí lo ven? Ya me da 99,27, que es el ángulo que me dio a mí al desarrollar el ejercicio. Entonces, este es cómo se utiliza GeoGebra, una parte de cómo utilizar GeoGebra para escribir vectores, para sumar los vectores, para aplicar producto punto entre vectores y para calcular el ángulo entre dos vectores. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta de cómo utilizar GeoGebra. No, señor. Listo. ¿Nadie más? ¿Nadie tiene preguntas?
¿Nadie más tiene preguntas? ¿Ninguno? No, señor. Listo. Entonces, pues eso es lo otro que ustedes tienen que hacer y cada resultado que ustedes comprueben en GeoGebra, pues ustedes le toman un pantallazo y pues ya lo presentan en su guía. Esto les sirve también para corroborar los cálculos que están haciendo. Entonces vamos a seguir un poquito más. Pues vamos a seguir hablando de vectores. Entonces, ahora otra vez. Los vectores en R3, pues como ya lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, pues son ese conjunto de vectores x sub 1, x sub 2, x sub 3, o como cualquier punto en el plano se puede escribir x, y, z. Entonces acuérdense, como ya les dije, acabamos de ver vectores en R2 y ahí vimos un poquito de vectores en R3. Ahora les comparto la información o la definición de vectores en R3. Y al igual que los vectores en R2, tienen las mismas propiedades. ¿Cuáles son las mismas propiedades? Magnitud, dirección y sentido. ¿Listo? Vectores en R3. La magnitud de un vector en R3, ¿cómo se va a hallar? Igual que en R2, solo que ahora tenemos una componente de más, que viene siendo la componente C o la componente Z. Entonces, la magnitud, acuérdense que así se denota magnitud de un vector, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente c al cuadrado. La dirección de un vector en R3 se define como el vector unitario. ¿Sí? La dirección en R3 se define como el vector unitario. Para esto nos sirve el vector unitario, para hallar la dirección del vector en R3. Entonces, primer ejemplo otra vez, calcule la magnitud y dirección del siguiente vector. Sea A, el vector A, igual a 2,3, menos 4. Por lo tanto, la magnitud de A va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Tenemos componente x, y, z. Me queda 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Entonces recuerden, todo número negativo elevado al cuadrado me queda positivo. 2 al cuadrado me da 4, 3 al cuadrado me da 9 y menos 4 al cuadrado me da 16. ¿Por qué me da positivo? Porque todo número elevado al cuadrado me queda positivo. Por lo tanto, esto me queda 4 más 9 es igual a 13, más 16 es igual a 29. Me queda la raíz cuadrada de 29. En el libro nos dan estos ángulos directores del vector. Esto no es el ángulo entre dos vectores, ¿listo? Esto de aquí, estas fórmulas de aquí que yo he visto en algunos libros, no es el ángulo entre el vector A y el vector B. Eso solo nos va a dar el ángulo que tiene el vector con respecto a la abscisa, o sea, al eje X. Este de aquí nos va a dar el ángulo que tiene la coordenada Y con respecto, el vector con respecto a la coordenada Y, al eje Y este de aquí nos va a dar el ángulo que tiene nuestro vector con respecto al eje Z. Entonces, estos son los ángulos directores, que no significa que sea para hallar el ángulo que hay entre el vector, ¿listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí lo compramos en GeoGebra. 2,3,4, que es mi vector A, que es este. 2,3, menos 4. Entonces, la longitud 5,39. La longitud me da 5,39. El ángulo, pues escribir el ángulo me da 68, pero ese es el ángulo con respecto a la coordenada al eje X, al eje Y al eje Z, que esos son los ángulos directores. No es el ángulo con respecto a otro vector, sino es el ángulo con respecto a los ejes del plano. ¿Listo? Entonces eso no lo vamos a entrar mucho en detalle porque no lo necesitamos para nuestra guía. Entonces, esto también nos sirve para el desarrollo de la guía. Suma y resta de vectores en R3. Entonces me dice,
te dan dos vectores, el primer vector u igual a a sub 1, b sub 1, c sub 1, y b igual a sub 2, b sub 2, c sub 2. Entonces la suma de este vector será, como ya lo vimos, u más b va a ser igual a la suma de las componentes, la suma de las componentes de x más la suma de las componentes en b más la suma de las componentes en z. Haciendo i jk, que es lo mismo que decir x, y, z. ¿Listo? Entonces, ejemplo, tenemos el vector u, cuyas coordenadas son -1, -2 y 2, y b tenemos como coordenadas 1, 4, -3. Entonces, u más b, ¿a qué va a ser igual? A -1 más 1. ¿Por qué -1 más 1? Porque vamos a tomar el signo de este símbolo más de esta componente más b. ¿Por qué? Porque es lo que me está diciendo la fórmula, u más b. -1 más 1 es igual a 0. ¿Listo? -2 más 2. -2 más 2 es igual a 2. Y 2 más -3, 2 más -3, más por menos es menos, me queda 2 menos 3 igual a -1. Acá me faltó el -1. Y por lo tanto, la suma del vector u más b me va a quedar 0, 2, -1. Me voy a GeoGebra, u y b, entonces sumo u más b, me queda 0, 2 menos 1. Ahí ya corroboré que mi suma entre los dos vectores está bien desarrollada. Entonces ahora nos vamos a la resta de vectores. Ya vimos la suma, ahora nos vamos para la resta. La suma y la resta es lo mismo, es el mismo procedimiento. Entonces, vamos para el ejemplo. Tengo mi vector u, que es igual a -1, -2, 2, y b, que es igual a 1, 4, -3. Entonces, lo único que ahora va a cambiar es que ya no es u más b, sino u menos b. Entonces me queda -1, -1. ¿Por qué -1? Porque me está diciendo aquí la operación que es -1. Coma, -2, -4. Y por último tengo 2 menos -3. ¿Por qué menos -3? Porque me toca poner el símbolo que está acompañando a mi componente z. Me queda entonces -1 es igual a -2. ¿Listo? -1 es igual a -2. -2 menos 4 es igual a -6. ¿Por qué se suman? Porque ambos tienen el mismo signo. Aquí, ¿por qué no se suman? Pues porque acá se suman también porque menos por menos me da más, menos por menos me da más y me queda 2 más 3 es igual a 5. Por lo tanto, la resta entre el vector u y b me queda -2 en x, -6 en y y 5 en z. Entonces ya tengo mi vector tengo mi vector u menos b y aquí arriba tengo mi vector u más b. Si ven que son totalmente diferentes, entonces toca tener cuidado también con los signos al momento de desarrollar la guía. Acá están. Entonces ahora es u menos b, -2, -6, 5. Me voy aquí, -2, -6 y 5. Ya quedó corroborado que lo que acabo de hacer lo hice bien. Vamos otra vez a hablar ahora para el, para el producto escalar, pero ahora es en vectores en R3. Ahorita lo vimos fue en R2, ahora vamos a hablar de vectores en R3. Entonces el producto escalar de los vectores en R3 es exactamente igual que en R2, solo que ahora ¿qué más le vamos a adicionar? La componente Z, es decir, el C sub 1 y el C sub 2. Entonces tengo los dos vectores, entonces me queda A por A2 más B por B2 más C1 por C2. Esa es la única diferencia, lo único que me cambia entre los vectores en R2 y en R3 es este valor. Al igual que los vectores en R3, en R2, el producto escalar me va a dar un escalar. Cuando yo siempre hago producto escalar, me tiene que dar un número, un valor, no me puede dar un vector. ¿Por qué? Porque si calculo un vector, está mal el producto escalar, ¿listo? El producto escalar siempre va a ser para sacar un número, un valor, un número real. Si les da un vector, algo están haciendo mal del producto escalar o están aplicando lo que no es. Listo, entonces, ejemplo, u
es el vector 3, 2, menos 2 y B es el vector 2, menos 1, 3. Entonces, U producto escalar B o U por B me queda 3 por 2, componente X por componente X, más componente Y por componente Y, más componente Z por componente Z. Y aquí tengo que utilizar los signos. Acá los signos son muy importantes porque un signo mal puede cambiar el resultado de toda la operación y de todo lo que estemos calculando. Me queda 3 por 2, me da 6, más 2 por menos 1, me queda menos 2. ¿Por qué menos? Porque menos por más me da menos, entonces más 2 por menos 1 me da menos 2. Y por último me queda más menos 2 por 3 que me da menos 6. 6 menos 6 se cancela, me da 0. Es decir, que el producto punto entre estos dos vectores me da igual a menos 2. Igual que en vectores en R2, el ángulo entre dos vectores está definido como el ángulo no negativo más pequeño entre las representaciones de U y B. Dicho ángulo se define como, de la misma manera que en R2. Coseno de phi es igual a U producto punto B o U por B sobre la longitud del vector U por B. Calculamos la longitud entre U y B. La longitud del vector U me da raíz de 17. ¿De dónde sale raíz de 17? De elevar todas las componentes del vector U al cuadrado. Entonces, es decir, me queda 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Me queda 9 más 4 más 4. Es decir, raíz de 17. Y para la longitud o magnitud del vector B, cojo las componentes del vector B, x, y, z igual y las elevo al cuadrado y las sumo. 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Me queda 4 más 1 es igual a 5 más 9 es igual a 14. Raíz de 14. Ya conozco el producto punto o el producto escalar entre U y B, conozco la longitud de U y la longitud de B, ya puedo hallar el ángulo entre los vectores U y B. Entonces calculo el ángulo entre los vectores U y B, me queda U por B es igual a menos 2 sobre raíz de 17 por raíz de 14. Si le saco a esto la inversa, o sea, le despejo phi, ¿cómo lo despejo? Coseno a la menos 1 de este término, coseno a la menos 1 de menos 2 sobre raíz de 17 por raíz de 14 me da 97,45, que es lo mismo que me da si lo calculo en GeoGebra. Acá hay un dato importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Si el ángulo entre los vectores les da 0 o les da pi, 0 o pi o les da 180, el ángulo es paralelo. ¿Listo? Y son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre los dos vectores es pi medios o 90. A eso significa ortogonal o perpendicular. ¿Listo? Entonces, este ejercicio nos vamos a comprobarlo en GeoGebra. Entonces, tengo los vectores, tengo los dos vectores, tengo los dos vectores. Entonces, voy a borrar estos. Ahí ya pueden ver la página de GeoGebra. Sí, señor. Listo. Entonces, tengo los dos vectores. Entonces, vamos a escribir el primer vector. Entonces, acuérdense cómo se escribían los vectores. U igual a, abro paréntesis, a 3,2, menos 2. Y mi vector B igual, abro paréntesis, 2,1, 2, menos 1,3. Ya tengo mis dos vectores, que son estos dos, si los ven, los dos vectores, U y B, ahí están los dos vectores. Y vamos a hacer producto escalar o producto punto o la multiplicación entre dos vectores. Entonces, ¿cómo la hago? Pongo producto escalar entre U y B, me da menos 2.
me voy aquí rápido a mis cálculos. Me voy rápido a los cálculos y efectivamente el producto escalar entre U y B da -2. Voy a calcular la longitud de U y la longitud de B. Para esto utilizo entonces longitud pongo longitud de objeto, entonces longitud de U, y aquí también abajo escribimos longitud de V, entonces longitud de U y longitud de V. Entonces ya tengo la longitud de mi vector U y tengo también la longitud de mi vector B. Vamos a mirar otra vez el GeoGebra, 4.12 y 3.74. 4.12 y 3.74. La longitud está bien calculada. Ahora solo me queda reemplazarlo en la fórmula y ya puedo hallar el valor del ángulo. Entonces me voy aquí. Entonces me queda esto, me queda A sobre B por C me da 0,13. Ahora, el arcoseno, ¿por qué escribo arco? Porque el arcoseno es coseno a la -1, que es la inversa del coseno para poder hallar el ángulo. Y hallo el ángulo y me da 97.45. Que si vemos es lo mismo que me acaba de dar acá haciendo los cálculos, 97.45. De la forma más fácil, para poder graficarlo, entonces escribo ángulo, le doy acá la opción, la segunda opción, ángulo vector, entonces escribo ángulo entre U, B, y me da también 97.45, y el mismo programa me lo ha medido y me da la exactitud 97.45. Por lo tanto, ya sé que los cálculos que yo acabo de desarrollar para este ejercicio se encuentran bien desarrollados. ¿Listo? Entonces es importante que trabajemos en paralelo a lo que vayamos desarrollando. Entonces, si vamos desarrollando el ejercicio número 2 y terminamos, por ejemplo, la suma de los vectores, podemos ir a GeoGebra y comprobar que esté bien. O, por ejemplo, la multiplicación en el ejercicio número 3, también podemos mirar en GeoGebra si la multiplicación que estamos haciendo está bien. ¿Listo? Entonces, la idea es ir trabajando en paralelo para no entrar como en errores de cálculo y volver a hacer todo el ejercicio, sino solo ir por partecitas y ir avanzando. Acá lo mismo, entonces, ¿cómo transformamos un vector NR3 en un vector unitario? La misma fórmula, el vector sobre la longitud del vector. Ese es el vector unitario. El vector sobre la longitud del vector. Entonces vamos para el primer ejemplo. Nos dice CA igual a -1,3,2. Entonces igual, lo primero que siempre vamos a hacer cuando nos piden calcular un vector unitario, calcular la longitud del vector. Entonces me queda -1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿De dónde sale esto? De la componente X de mi vector, la componente Y de mi vector y la componente Z de mi vector. Me queda -1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Me queda 9 más 4 es igual a 13 más 1 es igual a 14. De ahí sale ese raíz cuadrada de 14. Aplicamos la fórmula de vector unitario, que es el vector sobre la longitud. Entonces me queda -1 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14 y 2 sobre raíz de 14. Que al pasarlo otra vez este es el vector, si le vamos a sacar la longitud a este vector, me queda -1 sobre raíz de 14 al cuadrado, más 3 sobre raíz de 14 al cuadrado, más 2 sobre raíz de 14 al cuadrado. Entonces me queda, acuérdense que todo número negativo elevado al cuadrado me queda positivo, me queda 1 sobre raíz de 14. El siguiente me queda 3 al cuadrado sobre raíz de 14, la raíz me cancela, me queda 9 sobre raíz sobre 14. Y por último tenemos 2 al cuadrado que me da 4 y raíz de 14 se me cancela con el cuadrado y me queda 4 sobre raíz sobre 14. Por lo tanto, un catorceavo más 9 catorceavos me da 10 catorceavos. Más 4 catorceavos me da 14 catorceavos.
que si lo simplifico me queda 1 y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Por lo tanto, este vector de aquí es el vector unitario de mi vector A, del vector que estaba trabajando acá. Entonces aquí tenemos otro ejemplito que dice SAU igual a 1, menos 1, 3 y B da igual a 3, 2, menos 1. Entonces me dice halla el vector A igual a U menos B. Luego me dice halla el vector unitario de A. Y por último, halla el ángulo formado entre U y B. Entonces tenemos A igual a U menos B. Entonces U menos B, entonces nos va a quedar U tiene como coordenadas 1 y B tiene como coordenada X menos 3, perdón, no menos 3, sino 3. Pero como la operación me está diciendo U menos B, entonces me queda 1 menos 3 en la componente X. En la componente Y me queda menos 1, menos 2. ¿Por qué menos 1, menos 2? La componente del vector U es menos 1 y la componente del vector B es 2. Pero como los estoy restando, me queda menos 1, menos 2. Y para la componente Z me queda 3 menos menos 1. ¿Por qué menos menos 1? Pues porque la componente Z de mi vector B es negativa. Al resolver las operaciones me queda 1 menos 3 es igual a menos 2. Menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Se suman, acuérdense que si los dos valores de mis componentes tienen los mismos signos, se suman y me queda menos 3. Y 3 menos menos 1 me da positivo, este de acá. 3 menos menos 1 me da 3 más 1, que es igual a 4. Aquí ya tengo mi vector A. Este es mi vector A. Calculo el vector unitario de mi vector A. Entonces, lo que acabo de calcular, lo elevo todos los componentes